Hola a todos, mi nombre es Jazmín Elena Guamani Rodríguez y hoy nos tocó la obra Tuxteno. De lo que vamos a hablar, por mi parte, vamos a hablar sobre la vida de Vallejo y mis demás compañeros sobre la obra y unas siguientes preguntas. César Vallejo nació en Santiago de Chuco, un pequeño pueblo en el norte del Perú, en 1892. Su vida estuvo marcada por el sufrimiento, la pobreza y la lucha constante por la justicia social. Desde joven, Vallejo sintió el peso de la desigualdad y vivió en carne propia la discriminación. Estudió en la Universidad de Trujillo y luego en Lima, donde se relacionó con intelectuales y movimientos políticos de izquierda. En 1923 viajó a Europa y allí vivió en Francia, donde pasó unos momentos de gran precariedad económica, pero también de intensa creación literaria. Murió en 1938 en París, dejando una huella imborrable en la poesía y en la narrativa comprometida en América Latina. Vallejo no solo fue poeta, también fue un profundo crítico del sistema. En sus textos se percibe una preocupación constante por los oprimidos, los indígenas, los obreros, o sea, su gente. Esta mirada crítica se fortalece con su obra El Tusteno, una obra que denuncia abiertamente el abuso de imperialismos y la explotación de los pueblos, que fue publicada en 1931. El Tusteno es una novela corta pero poderosa, ambientada en el Perú, con un contexto de explotación de la minería que gira a torno a una empresa norteamericana que extrae el tusteno, un mineral muy valioso, con la complicidad de las autoridades locales. Vallejo retrata que los obreros indígenas son explotados y maltratados en el nombre del progreso. Crítica a la hipocresía de las clases medias y de las instituciones corruptas. La novela pone en evidencia la violencia del sistema capitalista y neocolonialista. El contexto histórico y social del tungsteno. El contexto histórico del tungsteno se sitúa en la década de 1920 en Perú. Esta fue una época marcada por el auge de la minería, especialmente por el uso del tungsteno, el cual es un material que se utiliza en la industria armamentista y se llegó a utilizar durante la Primera Guerra Mundial. Además, durante esta época se llevó a cabo el gobierno de Augusto Leguía, el cual duró de 1919 a 1930. Este gobierno también fue conocido como el oncenio. Este gobierno fue caracterizado por el endeudamiento externo y el servilismo hacia el capital extranjero. Y en cuanto al contexto social, el tungsteno nos habla acerca sobre la violencia extrema contra los pueblos indígenas, ya que los campesinos indígenas eran tratados como seres inferiores, eran marginados y explotados. También nos habla acerca sobre la nula protección laboral, ya que en la historia se relata que los trabajadores mineros no tenían una seguridad laboral en el trabajo, básicamente ni siquiera tenían derechos y no tenían seguridad. Bueno, yo hablaré sobre los temas del tungsteno, explotación a los indígenas. La novela denuncia el maltrato y abuso sistemático hacia los pueblos originarios por parte de empresas extranjeras y autoridades locales. Dominación extranjera y dependencia económica. Se critica la dominación económica de empresas extranjeras sobre los recursos naturales del Perú. Desigualdad social y racismo. Se muestra la división de las clases y el desprecio racial hacia los indígenas tratados como inferiores. Injusticia y violencia. La obra representa actos de represión, corrupción y violencia institucional normalizados por el sistema. Conciencia social y revolución. El protagonista representa el despertar político y la necesidad de luchar por un cambio social. Crítica y capitalismo. Vallejo señala como deseo de ganancia, lleva a deshumanizar a los trabajadores y a destruir la naturaleza. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Después de escuchar la información brindada por nuestros compañeros, procederé a realizar una serie de preguntas a mi compañera Antón Lazo Rosita. Como primera pregunta, ¿cómo influyó la ideología política de Vallejo en la obra?
Gracias por la entrevista. El tema que estamos viendo es sobre la obra de Tuxteno, de suma importancia por el autor César Vallejo. Bueno, prosiguiendo con la respuesta, la ideología política de César Vallejo influyó profundamente en el contenido de Tuxteno. Esta novela, Vallejo toma una postura marxista. También refleja el compromiso contra la lucha de opresión y justicia social. A través de la historia, denuncia la explotación de los obreros peruanos, especialmente a la empresa estadounidense, que extraen el tuxteno sin considerar las condiciones humanas ni lo que va a afectar a las comunidades alrededor. Su visión política se traduce en una narrativa crítica y comprometida, donde la conciencia y la clase solidaria se convierte en un motor de cambio. Así, el tuxteno no solamente es una obra literaria, sino que también manifiesta política en buscar al lector enfrente a la desigualdad del sistema capitalistas. Muy bien, muchas gracias. Pasaremos a la siguiente pregunta. ¿Cómo se critica el capitalismo y el imperialismo a través de la historia? Bueno, sabemos que el tuxteno, César Vallejo critica el imperialismo y el capitalismo, mostrando cómo las empresas extranjeras, especialmente las norteamericanas, explotan los recursos naturales del Perú, como el tuxteno, sin preocuparse de las condiciones inhumanas que están los trabajadores ni tampoco las comunidades a su alrededor. A lo largo de la historia se sabe, se nos dice que las compañías imponen su poder tanto como económico y político, que hacen que los autoridades locales se corrompan. Y manteniendo que los obreros y las comunidades sufran demasiado. Vallejo denuncia la desigualdad brutal del sistema capital, en lo cual consiste que poco se enriquece a costa de los trabajadores, que es especialmente en esa lectura que son los peruanos, haciendo que el Perú pierda su soberanía y dignidad frente al poder sobre las empresas extranjeras. Sabemos que César Vallejo hace un llamado de conciencia a la clase y la resistencia colectiva como forma de enfrentar estas injusticias. Bien, muchas gracias. Claro, porque el dolor de uno es el dolor de todos. Sigamos pensando, sintiendo y luchando. Gracias por acompañarnos.